Ser podcast. Está muy bien lo que proponía, lo que soñaba John Lennon cuando escribió esta canción en 1971, imaginar un mundo en paz, sin guerras, con sosiego, con hermandad, pero luego la cosa es como es. Bueno, ahora tenemos una noticia así muy reciente que es buena, ¿no? Ese alto el fuego que parece que han suscrito Israel y Hezbollah, que bueno, a ver lo que dura y a ver cómo se gestiona. Pero el mundo está como está. Y por eso hace justo una semana aquí en La Ventana estuvimos charlando con el compañero del País, Jesús Rodríguez, a partir de un reportaje que publicó El País Semanal bajo la pregunta ¿lucharías por tu país? Que lo que hacía era plantear directamente cuántos o cuántas estaríamos dispuestos en caso de conflicto, en caso de guerra o en caso de agresión a salir a pegar tiros, porque al final es la pregunta incómoda, pero es lo que está en el fondo de todo este debate sobre defensa y seguridad que recorre Europa y no solo Europa. Jesús Rodríguez también planteaba que posiblemente pues muchos jóvenes ucranianos que se han visto arrastrados en estos últimos años a la guerra, y muchos de los cuales, por cierto, han acabado muriendo, no imaginaban que estaban preparados para defender un país, para defender el suyo, pero a veces, en fin, las circunstancias obligan. Pero imagino que los jóvenes ucranianos en 2022 pues estarían en su facultad o estarían en su trabajo, en su casa, y nadie estaría, ese millón de, creo que ha habido 1 millón de hombres sobre el terreno ya por el lado ucraniano, nadie estaría dispuesto a pegar tiros o a matarse con nadie. Vale, pues hoy queremos trasladar esa misma pregunta en fin, así en abstracto, a los jóvenes españoles, no solo para saber si irían a una guerra, sino para entender cómo ven el papel del ejército, qué saben de la antigua mili, del servicio militar obligatorio, que algunos países europeos están recuperando, y cómo sienten de qué manera les afecta a ellos toda esta problemática. Sara Muñoz Santelli, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, lo primero, ellos con los que has hablado, ¿lucharían, dispararían un arma para defender a España? Bueno, yo he tenido la oportunidad de preguntarle a jóvenes españoles entre 20 y 26 años qué opinan ellos un poco del ejército, de la mili, de la situación internacional, y como bien pregunta Jesús Rodríguez, sí, ellos lucharían por su país. A ver, yo creo que obviamente no lucharía por mi país ni dispararía un arma. Primero porque no me veo y no estoy a favor de la lucha armada, entonces no sería una cosa que entraría dentro de mis principios. A lo mejor en un futuro distópico, si tuviera que hacerlo y hubiera una guerra mundial en la que todos estuviéramos obligados a hacerlo, pues lo haría porque no me quedaría otra. Si nos estuvieran invadiendo, pues evidentemente a lo mejor sí que me alistaría. No por luchar por mi país, sino por la democracia, por la libertad, por los derechos humanos. Pero nunca jamás tomaría las armas para ir a por otro país. Si mi país está siendo invadido, entonces sí, lucharía por mi país. No lucharía por mi país. Me costaría encontrar una lucha por la que de verdad disparara a alguien. Si hay que coger armas, que no es algo que me guste, pero por defender el territorio peninsular sí lo haría, la verdad. Pero jamás me apuntaría al ejército en caso de invadir otro país o por intereses internacionales. Yo creo que no es necesario luchar con armas. O sea, siempre he pensado que los problemas, aunque es utópico, pero deben resolverse a través del diálogo y de la diplomacia, ya a nivel social. Sí, en eso estamos todos de acuerdo. Claro, entonces, más allá de las respuestas, hay algo que en general me ha llamado mucho la atención, y es que muchos reconocen que es un debate que no está a la orden del día, que ellos no hablan de ello, ni siquiera se lo plantean. Entonces, yo he querido hacerles un par de preguntas, y la primera era sencilla, era un poco saber qué relación tienen ellos con el ejército, si se sienten representados por la institución o si lo consideran necesario o creen que forma parte de una realidad que apenas les afecta. Una institución como la UME sí que representa muy bien la sociedad española y creo que tiene una gran valoración tanto por los jóvenes como también por la sociedad en general. Está mal puesto el foco, que ahora con todo el auge que hay del nacionalismo entre los jóvenes o de la exaltación del franquismo, como que hay una visión mucho más nostálgica de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Creo que hay muchos jóvenes que quieren ser militares porque lo ven como una cosa que tiene que ver con representar a tu país. Y yo no pienso que el ejército sea como una selección de fútbol. Su labor en la democracia debe limitarse a cumplir funciones técnicas, nada de politizar ni mucho menos. Creo que las condiciones, la oferta y el salario no son los mejores o no son lo más atractivo. Yo sí confío en las Fuerzas Armadas, ya que creo que hay grandes profesionales en ellas, sobre todo en sus cuerpos más dedicados a la asistencia directa a la población, como sería, por ejemplo, la UME. En la democracia como tal, el papel sería ser esa fuerza que está totalmente alejada de lo político. ¿De qué me valdría a mí que un poder
poder político de cualquier tipo tuviera a cargo a personas con armas. Yo todavía la percibo como una institución bastante arcaica. Entonces, claro, las respuestas muestran opiniones muy distintas. Hay quienes quizá valoran el papel del ejército como una institución imprescindible para garantizar la seguridad, pero claro, hay otros que lo perciben como algo muy distante, poco presente en su vida cotidiana e incluso muy condicionado por una imagen muy determinada. Pero esa percepción cambia cuando el contexto internacional podría volverse más inestable. ¿Has encontrado diferencias significativas de cuando responden chicas a chicos? Sí, muchísimas. Más que nada porque ellas siempre tienden más a una posición más pacífica. Yo creo que al final hay un tema de confianza y si ellos se ven que no hay otra forma de defender a España que coger una arma, pues lo harían. Ellas, en cambio, igual van con más pies de plomo, quieren dialogar más, no sé. Decías que cuando se empieza a desestabilizar el contexto, por ejemplo, como el caso de Ucrania hace unos años, la consideración ya es diferente. ¿Qué pasaría si nos vemos en una amenaza directa? Claro, en ese sentido yo les he preguntado que si ellos creen que si España está preparada para afrontar una crisis internacional grave. Y si la guerra de Ucrania, como tú dices, Marta, ha cambiado de alguna forma su forma de entender la seguridad. Sí considero que España esté bastante preparada para afrontar una crisis internacional, como por ejemplo ha sido el coronavirus, desastres meteorológicos como el volcán de La Palma, la Dana en Valencia. Pero también la amenaza es no tener una defensa autónoma y tener que depender tanto de una potencia como Estados Unidos, que ya vemos lo errática que puede llegar a ser, que es más urgente que nunca conseguir una defensa europea colectiva. Una crisis no se supera solo con capacidad militar, o sea, también necesita un país, tiene que estar cohesionado socialmente. Y la guerra de Ucrania, creo que mi generación había creído que a lo mejor las guerras eran algo más lejano y a la par también creo que somos una generación que nos hemos acostumbrado de más a mucha imagen de guerra, a mucha violencia. Creo que sí, que también podría España afrontar una crisis bélica si sus aliados se comportaran como tal, ¿no? Las actuaciones de la Unión Europea, ya no solo ante la guerra de Ucrania, sino en Oriente Medio, etcétera, ha sido de una tibieza. Yo creo que sí que está preparada España para afrontarlo. Bien es cierto que no creo que España esté preparada para una guerra con otro país. Nadie debería estar preparado para una crisis internacional, ya que optó por la desmilitarización de todos los países. Entonces, claro, bueno, los conflictos o el aumento de las tensiones internacionales han hecho que los conceptos como defensa, seguridad o rearme reaparezcan de alguna forma con más frecuencia en el debate público. Aún así, eso no significa que exista un consenso entre los jóvenes, sobre todo de cómo debería responder a España entre los conflictos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.